¿sería posible físicamente? ¿Podría haber algún origen físico de una onda reflejada? Observen que estoy diciendo T', el tiempo que hay en la carga que es la que emite, igual a T menos R sobre C. Estoy diciendo que el observador recibe la señal T después de que ha sido emitida. Si aceptásemos esta función que no provenga de un rebote en paredes, mire que aquí quedo con signo más. Aquí invertiría pues el signo. Implicaría que el observador recibe la señal antes de que se produzca. Si aquí tomo el signo más, aquí sería el menos. ¿Será posible percibir algo antes de que ese algo aparezca? Pues nuestro sentido común lo rechaza. Pues tenemos muy claro que primero son los padres y después son los hijos. ¿No es cierto? Es de las concepciones como que no requieren demostración. Fueron invocadas desde los primeros filósofos griegos para plantear postulados muy obvios que la razón pues entiende como válidos. Había unos cuantos postulados en los que basaban su filosofía que aplicaban también a la matemática y inclusive a la religión. Les menciono otros dos. El todo es mayor que la parte. Si usted tiene un conjunto del cual puede extraer pedacitos, pues el todo es más grande que el pedacito. ¿No? Entonces, obvio. Otro postulado. No es posible estar en dos partes al mismo tiempo. ¿Dónde la ubicuidad? O está aquí o está allá, pero no puede estar en las dos partes. Son argumentos que la razón dice, obvio, claro. Bueno, lo que la ciencia nos ha probado después de mucho tiempo es que no hay nada obvio. René Descartes lo decía, aún lo más obvio, demuéstrelo, porque pudiera ser falso. Esos dos postulados que mencioné se han falseado. Un matemático de origen alemán, que venía a ser como discípulo nieto de Gauss, Cantor, corrijo, tal vez no era alemán, no recuerdo en este momento si era alemán, se inventó una teoría con la que probó, y es obvio, la prueba es muy fácil de hacer, que eso de que el todo es mayor que las partes no es verdad. Pensemos en el conjunto de los números naturales. Conjunto que tiene infinitos términos. Si tomo un subconjunto que es el de los números pares, pues este es parte del de arriba. ¿Cuál tiene más elementos? El todo debe tener más elementos que la parte. No. Hay tantos elementos en este como en el de abajo, siendo el de abajo un subconjunto. Podemos llamar al primer par 1, al segundo 2, y así podría ir en la secuencia. El mismo número de elementos. Entonces Cantor dijo, son infinitos, pero un cierto infinito. El número de términos que hay ahí, infinito, pongamos aquí por ejemplo un super cero. Un cierto número de infinitos. Él se inventó que había números infinitos, pero que eran distintos entre sí. Toda una teoría de números más allá de infinitos. Lo que no es fácil de entender. Números infinitos que son más grandes que otros infinitos. Veamos. Los números enteros. Menos 1, más 1, menos 2, más 2, menos 3, etc. Uno los ve pues mucho más numerosos que los naturales, pero perfectamente podríamos decir, este es el primero, este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. El número de números enteros y el número de números naturales es igual. O sea, el infinito, hay infinitos pues, pero es el mismo infinito para los tres. Para los números racionales,
un medio, un cuarto, un quinto, 8 novenos, 10 setentavos. Uno ve una infinidad de números que son racionales, que es la fracción entre dos números enteros. Cantor demuestra, hace una prueba rigurosa de que el número de ellos es infinito, pero tan infinito como el de los naturales, tiene el mismo infinito. Después se va para los números reales, que también son infinitos, pero ese infinito es más grande que este. Demostró eso. Y se demuestra rigurosamente, de modo pues que no hay duda de que siendo los dos infinitos, uno es más grande que el otro, y sigue construyendo infinitos, y demuestra que hay infinitos infinitos. Eso empieza a volverse un poco loco. El caballero terminó loco a propósito, ¿no? Pero inventó una teoría que demuestra, pues, que no es verdad, ¿no? Y con base en eso se hace la moderna teoría de los números reales, que no tiene, pues, nada de sencillo. Algo de eso estudiaron en el curso de cálculo 1. Se falseó ese primer postulado obvio. No es verdad que haya más elementos en el todo que en la parte. Contraejemplo. Que no se puede estar en dos partes al mismo tiempo es obvio. Bueno, en la física cuántica nos manejan un ejemplo que es difícil de meter en la cabeza. Es de este estilo. Supongamos que tengo una pared y bombardeo con electrones esa pared. La probabilidad de que todos los electrones que salieron contra la pared le peguen a la pared es 1. Todos le pegan a esa pared. A la pared le abrimos un huequito, pequeñito, muy pequeño, y lanzamos electrones contra la pared que tiene un huequito. Entonces, o pasan por el huequito o le pegan a la pared. La probabilidad de una de las dos cosas es 1. Hasta ahí, muy razonable. Ahora le abrimos dos huequitos. No es cualquier par de huequitos, pues su diámetro, la distancia entre ellos es especial. Lanzamos el chorro de electrones contra la pared que tiene dos huequitos. Entonces, ¿qué no tiene sentido común? O le pega a la pared, o pasa por un hueco, o pasa por el otro. La probabilidad de esos eventos al sumar no da 100, no da 1. Hay una probabilidad que quedó por ahí suelta. Hay una probabilidad que dice que puede pasar por ambos huecos. Hay una probabilidad diferente de 0 de que el mismo electrón pasa por los dos huecos. Y ahí sí, pues, el sentido común se nos desbarató. Porque va a resultar que termina al mismo tiempo en dos partes. Si fuese imposible, la probabilidad debería dar 0. Pues no. Pues podrá ser difícil, pero no es improbable. Puede pasar por los dos huecos. Y sobre eso, pues, seguramente ustedes en su curso de física cuántica les avanzaron más. El tercer postulado obvio, que los padres siempre son antes que los hijos, o que la causa primero y el efecto después. Más obvio que eso, claro, pues puede ser violado con una máquina del tiempo. Si pudiésemos viajar en el tiempo e ir al pasado, podríamos invertir el orden de los acontecimientos. Pero ¿será posible una máquina del tiempo? Si un objeto se mueve más veloz que la luz, si un observador pudiera moverse más rápido que la luz, al ver dos eventos, podría cambiarles el orden. Por ejemplo, yo estoy aquí en reposo, de un golpe, otro golpe. El segundo fue posterior. Un observador que viese esos dos golpes, moviéndose más rápido que la luz, al observarlo, el segundo le podría a él parecer que ocurrió antes que el primero. Podría. Especialmente pues si lo puse en el mismo punto y ahí cometí un error. Deberían ser en dos puntos distintos. Un golpe aquí, después un golpe aquí. El que se mueve más rápido que la luz los puede invertir en el orden. Más aún, doy al mismo tiempo un golpe. Al mismo tiempo. El observador que pasa más rápido que la luz va a invertir. Para él, esos ya no fueron simultáneos. Se rompe la simultaneidad. Chocante, ¿no? Pero eso fue lo que dice la teoría. Superman en la primera película usó esa teoría, si se acuerdan.
Cuando Luisa Lane está, o se muere, pues se muere. Entonces Superman coge rapidez, vuela más rápido que la luz, muy veloz Superman, vuela al revés del planeta. ¿Se acuerdan que empezó a volar al revés del planeta, en la dirección antihoraria? Entonces viajó en el tiempo al pasado y logra llegar a parar a Luisa Lane y que no se muera. Máquina del tiempo. ¿Será posible hacer una máquina del tiempo? Pues ahí viene ya toda la ciencia ficción, todas las películas que se precian, viajan en el tiempo, viajan con velocidades más rápidas que la luz. ¿Se podrá? Hay consideraciones de energía sobre si se puede o no. Se habla, por ejemplo, de agujeros de gusano, teorías que no son simple ciencia ficción, que se estudia seriamente. No habrá máquinas del tiempo. Bueno, el futuro dirá, a mí me parece que es muy difícil, porque romper eso de padres a hijos es tremendo. Hay un libro que maneja este tema. Bueno, hay varios libros sobre máquinas del tiempo. De los primeros fue escrito por un autor inglés de nombre H.G. Wells, La máquina del tiempo. Recientemente ustedes han visto una película basada en ese señor, en un libro de ese señor, La guerra de los mundos. ¿La recuerdan? Unas naves, unas cosas muy peligrosas que tienen como en un trípode y lanzan rayos y matan a todo el mundo. Ese es un libro basado en las ideas de H.G. Wells. Se hizo la película. Y muy famoso porque lo llevaron a una radionovela. Ahora pues estamos viendo, yo no la veo, pero le quita mucho tiempo a la gente ver la película de los capos. A mí me cae muy gordo pues que idealicen a los capos. Porque la gente que ve eso quiere ser, ¿qué quiere usted cuando grande? Un capito. No me gusta pues esa idealización de los malvados. Pero eso son telenovelas. En el pasado eran radionovelas. Entonces, esos mismos episodios dramáticos se pasaban por la radio y la gente se sentaba a oír. A la hora pues de la telenovela, perdón, de la radionovela, todo un país estaba escuchando la radionovela. Simplemente María, una muy famosa. Sandokan. Bueno, ¿cómo se llama una? Tararé, el hijo de Tamané, una cosa así. Muy buenas. Todo el mundo se ponía. En Estados Unidos las inventaron, pues allá pensaron. Hubo un famoso actor, director de cine, Orson Welles, fue locutor de una radionovela basada en esa obra, La guerra de los mundos. Empezó a contar. Pues la gente no sabía que era una radionovela y creyó que era de verdad, que los marcianos, los extraterrestres habían invadido el mundo y que estaban matando hasta el diablo. Porque eso era lo que transmitían en la radionovela. Y entraron en pánico. Fue un pánico tremendo en Estados Unidos. Se notó pues el impacto de la transmisión en la gente. Bueno, menciona a ese cristiano, H.G. Wells, porque escribió un libro sobre el tiempo. Y sobre ese libro también se han hecho un par de películas muy buenas. El más interesante que les recomiendo leer, porque es escrito por un científico ya fallecido, el de Isaac Asimov. Se llama El fin de la eternidad. Ese señor era un PhD en bioquímica. Yo no creo que el más grande divulgador de ciencia. Escribió centenares de artículos para divulgar la ciencia. Y un gran escritor de ciencia ficción. Pero escribía ciencia. Así fuera ficción, en el sentido pues de que no se podía hacer ahora, pero era ciencia. Y tiene un libro sobre ese tema. Brevemente les digo, la eternidad es una compañía comercial que hace negocios de importación y exportación entre los diferentes siglos. O sea, tiene una máquina del tiempo. Va, por ejemplo, al siglo I y le compra a los indígenas americanos una tonelada de oro y la cambia por 500 toneladas de trigo, por decir un ejemplo. Entonces lleva oro para el siglo XXV y va trigo al siglo I. Es un gran negocio, un monopolio. Para mantener el monopolio, ellos han impedido que se creen otras máquinas del tiempo por el procedimiento de que si aparece uno ingenioso que estudia y va a punto de crear la máquina del tiempo, a esto no le interesa la competencia, entonces manipulan el tiempo, se van al pasado,
el papá y la mamá de ese señor se conocieron en una cafetería. Bueno, cambian las cosas para que no se conozcan. Este señor no nace, no hay competencia. Un desarrollo nuclear les parece peligroso, impiden que el desarrollo se dé. Es un monopolio que genera efectos indebidos. Súbitamente, es un libro hasta muy actual, aparecen actos de terrorismo contra las oficinas. Les ponen una bomba en el siglo 30, les ponen otra bomba en el siglo 25, otra en el siglo 10. ¿Cómo así? Eso no es posible. Ataques coordinados. ¿Cómo es posible? Implicaría una máquina del tiempo y nadie tiene una máquina del tiempo. Serán nuestros propios subalternos. Eso debe ser. Entonces nombran pues a un señor a que investigue. Hay toda una policía a averiguar qué diablo está pasando ahí, antiterrorista. Finalmente encuentran a los terroristas. Esa es una célula mandada por una mujer, la pintan pues muy bonita, que se enamora del investigador principal que va contra ella. Pues le meten algo de romance ahí para que sea interesante el libro. Resulta que ella viene del futuro, sí viene de una máquina del tiempo, pero de un futuro muy lejano, donde la compañía Eternidad no ha podido abrir oficinas. La máquina del tiempo no se abre allá, por alguna razón. Y se abre miles de años más adelante, se puede abrir y encuentran un planeta completamente devastado, desértico, no hay vida. Esta muchacha, pues terrorista, entre comillas, están poniendo bombas a las máquinas del tiempo, viene de un futuro muy alarmado, porque los objetivos de esa compañía, la Eternidad, que impiden que se desarrolle la ciencia para que no haya competencia, han traído como consecuencia que el planeta está completamente desarmado tecnológicamente frente a invasiones de seres extraterrestres, que cuando ellos llegan aniquilan todo. Entonces toman como decisión en el futuro que hay que darle fin a la eternidad, hay que acabar con la compañía. Entonces el libro cuenta pues la forma de hacer eso, con montones de paradojas. Si uno va al pasado y cambia el tiempo de en adelante, pues uno podría no vivir, podría no estar adelante. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que eso ocurra? Todo lo que maneja Asimov en ese libro es bastante científico, que no se puede hacer. Y maneja, por ejemplo, éticas de este estilo o preguntas de este estilo. Si una persona viaja al pasado y casualmente mata a su papá, entonces él no nace. Entonces, ¿cómo es para viajar al pasado y matar a su papá? Bueno, ahí hay discusiones sobre ese tema. Aceptemos pues después de esta disertación, de esta reflexión al margen, que no hay máquinas del tiempo y podemos descartar ese término. En consecuencia, la función de potencial que encontré observe la frase tajante: no se puede viajar en el tiempo, no se puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Si será verdad, porque la una va con la otra. Si se pudiese viajar más rápido que la luz, se podría violar pues lo de el orden de causa-efecto. Todas las naves espaciales que vemos en las películas viajan a 3 o 4 veces la velocidad de la luz, ¿no es cierto? La nave Enterprise, la de la Guerra de las Galaxias, la nave Babilonia, todas. Han dado programas Discovery serios especulando sobre el tema, pues, y posibilidades que tiene. Bueno, encontré entonces la solución, función de RT. Para la carguita puntual, el potencial de esa carguita puntual, función de R y T, es chi sub T' sobre R. Encontré la solución del cambio variable. Me devuelvo en el cambio variable y encuentro el potencial de la carga puntual. Es que cuando no haya dependencia del tiempo, esto tiene que dar exactamente lo mismo que esta carga que no depende del tiempo. Entonces, por analogía, observamos las dos expresiones. Entonces, aquí escribo Q, función del tiempo,
sobre 4pi epsilon r. Lo que sea esta función del tiempo es lo que varía en el tiempo q, pues la función del tiempo la introduce q, dividido por la constante 4pi epsilon para que esta expresión sea igualita a esta cuando no haya dependencia del tiempo. Entonces q depende del tiempo, de alguna manera, habrá que ver cómo. Una vez que tengo cómo varía una carguita puntual, puedo utilizarla como elemento de integración para averiguar el potencial de todo este radiador en este punto. Tomemos esto como una carga puntual, ρ de B. Entonces Q será ρ, función de la posición, función del tiempo, dB. ρ dB. Este elemento volumétrico infinitesimal es la carga puntual. Dividido por 4pi epsilon. Y esta distancia r, que es entre la carga puntual y donde la observo, pues aquí se convierte en r menos r', magnitud. Tengo el potencial de una carguita puntual. Ahora integro todas las cargas en el volumen y el resultado es el potencial en función de la posición y del tiempo. R, R' distintos. T y T' también. T igual a T' más R menos R' sobre la velocidad de fase. Este T' está ligado con este T y con la R, según esa expresión. Está calculado el potencial escalar eléctrico de un radiador cuyas cargas varían de alguna manera con la posición y con el tiempo. Esto es para el potencial escalar. Por la analogía, que hay entre las ecuaciones diferenciales del potencial escalar y el vectorial, bastará cambiar phi por a. Bastará cambiar ρ por j. Y bastará cambiar epsilon por 1 sobre mu. Ecuaciones diferenciales iguales, soluciones idénticas. Por analogía. Se llaman estas respuestas potenciales electromagnéticos, eléctrico y magnético, retardados, porque ocurren o aparecen en tiempos que son posteriores a estos. Para cualquier cuerpo de cualquier geometría radiador, hemos averiguado phi y a, y a partir de ellos puedo averiguar E y H. Solución teórica. Solución científica. Y a la hora de la verdad, sí se pueden averiguar E y H. Problemas. Integrales de volumen. Primer problema. Problema pues de cálculo matemático. Aquí hay 3 integrales. Es una integral triple. Este es un vector. Cada componente tiene 3 integrales. Aquí hay 12 integrales de volumen. 12. Integrales de volumen que al ejecutarse se obtenga una respuesta finita. Muy poquitas. Muy poquitos volúmenes pues admiten eso. ¿Se podrán hacer por método numérico? Sí, pero no es sencillo. Entonces un primer problema es que son integrales de volumen y son 12. Otro problema, la falta de simultaneidad. Me explico. Lo que llega aquí al mismo tiempo, en el mismo t, salió de los diferentes puntos de este cuerpo en instantes diferentes. Porque
lo que salió de cada uno de estos puntos del cuerpo, al llegar aquí, tiene que cruzar un espacio, una longitud diferente. Lo que llega aquí al mismo tiempo, aquí no fue simultáneo, no salió en el mismo instante, salió en diferentes instantes. Si tomamos en el mismo instante, lo que sale de aquí, llega aquí en diferentes instantes. Como la integración se está haciendo aquí, tengo que sumar sobre el tiempo t, tomando en cuenta diferentes tiempos t'. La diferencia es este término. Ese tiempo va a depender de la posición, lo que introduce un complique extra. De la teoría a la práctica, pues la ciencia hace un descubrimiento, vuelva a eso ejecutable. En el caso de la ley de la inducción de Faraday, 50 años se demoraron las máquinas eficientes. En el caso de la teoría de Maxwell y el invento de Hertz, descubrimiento de invento, pues se demoraron 100 años. Para llegar a donde estamos ahora, más de 100 años, porque había que resolver muchos problemas. Ahí estoy planteando uno de tantos. Bueno, ¿cómo resolver eso? Entonces la ingeniería empieza a hacer simplificaciones, vamos a cosas más sencillas. Resolvamos un problema más elemental y después vemos cómo lo complicamos. Se vuelve a seguir una recomendación de Descartes. No se enfrenta al problema más complicado. Entiende el problema más sencillo y va generalizando. Primera simplificación. No pretendemos, por lo menos en el curso no pretendemos eso, encontrar para cualquier geometría de radiador, cualquier forma que a uno le ocurra, y cualquier tipo de función del tiempo, encontrar el valor de esas integrales. No. Nos interesan aquellas señales que tienen un propósito de transmisión, señales artificiales, pues creadas por el hombre, que tienen como común el ser dependientes de una frecuencia, y podemos utilizar entonces fasores. Ese par de ecuaciones en el dominio del tiempo, potenciales retardados, los voy a pasar al dominio de la frecuencia. Cada cantidad, potencial, phi, A, corriente J, ρ, utilizo para ellos fasores. Este es el real. El fasor respectivo es algo que solamente depende de R multiplicado por exponencial e a la j omega t. De todos hago lo mismo. Y de este par de ecuaciones obtengo estas dos en el dominio de la frecuencia. Y aquí no está el tiempo. El desfase, la diferencia entre este tiempo t' y ese desfase queda recogido en este exponencial. E a la menos j beta, valor absoluto de R menos R'. Entonces se le sacó el cuerpo al problema de la simultaneidad. Esa falta de simultaneidad lo que introduce es en la integral este término, ya que ya no está la variable tiempo, pero queda todavía el problema de las 12 integrales. ¿Qué hacer frente a eso? Antes de entrar como en esos detalles, y les voy a poner el ejemplo de la antena hertziana, algunas definiciones. Vamos a encontrar o a trabajar una antena muy elemental a la que le aplicaré estas definiciones. ¿Son la radiación de una antena qué es? La antena emite una energía. En puntos muy alejados de la antena, esos campos que ella produce se simplifican bajo el siguiente criterio. Muy alejados, por definición, serán aquellos en donde expresiones de la forma beta r a la menos n serán mucho menores que la unidad para n mayor o igual a 2. O sea, 1 sobre R2, 1 sobre R3, R4.
muy pequeños comparados con la unidad, los voy a despreciar. Es decir, según esta simplificación, en esa zona tan lejana, únicamente voy a conservar para R n igual a 1 o n igual a 0. De 2 en adelante no. Una definición. Cada antena produce su onda, su E, su H, el producto crudo del vector de Poynting, y al integrar, encerrando la antena con una superficie, esta integral me da la potencia que la antena emite. Habrá pues que calcular el vector S para hacer esa integral de superficie. Potencia en antena. Cuando la potencia es emitida por una antena en todas las direcciones con igual intensidad, como un puntico brillante, en donde la radiación se genera a partir del puntico como en forma de rayos y crece como una cebolla. Un radiador así se llama isotrópico. Radia la potencia total en igual cantidad en todas las direcciones. Pero eso no existe en la naturaleza. Las que sí existen son las direccionales. Son antenas que emiten más potencia en una que en otra dirección. Al comparar la una con la otra, defino una cantidad llamada ganancia directiva. Consiste en dividir el vector de Poynting de la antena real, cuya radiación depende de la dirección, por el vector de Poynting de la antena isotrópica, que no depende de la dirección. Eso es lo que estoy definiendo aquí en estas palabras. Se da lugar a esta ecuación. Poynting de la antena real, no isotrópica. Y de la antena isotrópica, esa fracción da esta cantidad. ¿Para qué sirve esa definición? Para darnos cuenta en cierta dirección cuánto más una antena emite con respecto a si fuese isotrópica. Nos va a dar características direccionales de la antena. Al hacer esta fracción, la variable R, numerador y denominador, van a terminar cancelándola. O sea, la operación que sale de esta definición solo depende de las coordenadas angulares. Otra definición, directividad. Es el valor máximo que puede tener la ganancia directiva. La ganancia, función de teta y phi. Para alguna dirección, para algún teta, algún phi, hay un valor máximo. Lo llamo directividad. Impedancia de entrada. Me refiero a lo siguiente. Una antena es la carga de una línea de transmisión. La antena es la carga. Pues esa carga tendrá parte real, parte imaginaria. La parte real, si suponemos que la antena pues es perfectamente conductora, esta parte real, esta RC de esa impedancia, se puede interpretar como la resistencia a la radiación. La impedancia de entrada es la que la antena le genera a la línea que la alimenta. Parte real, parte imaginaria. ¿Cómo se calculan? Teóricamente, trabajando con teoría electromagnética. Con Mario Herreño yo escribí un libro, tiene 125 problemas resueltos, está en la biblioteca. El objetivo era pues resolverlos con detalle. Ustedes pueden consultar ese libro para mirar cómo se calculan esos dos elementos, la parte real, la parte imaginaria, en una antena específica, longitud, lambda medios. La carpintería, las integrales que hay que hacer son sencillas en el primer caso, más difíciles en este. Creo que nos gastamos una docena de páginas haciendo la deducción detallada. Para cualquier antena, pues el cálculo se puede hacer. La parte resistiva de esa impedancia
suponiendo que la antena es perfectamente conductora, la voy a llamar resistencia a la radiación. La antena recibe la energía de la línea y enseguida lo que hace es lanzarla al espacio. Es como si el espacio se opusiese a que esa energía circule por allí. Una resistencia. ¿Cómo se calcula? Vamos a considerar la antena como si fuera un hilo caliente. Un hilo que por la potencia que está emitiendo se pone al rojo o se pone muy caliente. De esa manera puedo definir así la potencia a la radiación. En un hilo caliente, la potencia instantánea es R², la instantánea. La potencia media es 1/2 de R², en un alambrito resistor. Bueno, vamos a suponer que la antena es equivalente. Entonces calculo la resistencia 2P dividido por I². La potencia se calcula, como les mostré ahora, integrando el vector de Poynting en una superficie que encierre la antena. Esta I, ¿cuál I? Es la corriente que se entrega acá, a la entrada pues de la antena. De esta manera no es difícil calcularla, es simplemente dar esta integral. Más difícil pues es la parte reactiva de esta impedancia. Patrón de radiación es un dibujo en el cual representamos en una gráfica alguna propiedad de la antena. Las gráficas simplifican muchas informaciones de palabras. Una imagen vale 1000 palabras. Uno al ver la gráfica observa qué es lo que quieren decir un conjunto de ecuaciones. Patrón. Se puede patronar, se puede hacer la gráfica de cualquier propiedad de la antena. La E, la H, el vector de Poynting. Particularmente me interesa el patrón de radiación que corresponde a la ganancia. Cuando se hace el dibujo, esa gráfica da la apariencia de unos lóbulos que nos muestran en qué sentido la energía se propaga más o menos. Patrón de la ganancia. Y la última definición, se hace el dibujo del patrón de la ganancia. Se ubica en ese dibujo la dirección en la que es máxima la ganancia. Eso da la directividad. Y se ubican en el patrón aquellos puntos donde la directividad es la mitad de la ganancia. Se calcula el ángulo entre los dos. Ese ángulo es el ancho de ese patrón. Y tiene su significado en que en ese ángulo es donde más potencia se propaga. La antena propaga más potencia en unas que en otras direcciones. Esa definición nos está señalando en qué dirección es mayor. Bueno, todas estas son definiciones. Ahora sí pasemos a una antena concreta. El dipolo eléctrico radiante, la antena que se ideó Hertz. Nadie había construido antenas. ¿Cuál era su objetivo? Inducido por Helmholtz. Helmholtz ya era una persona de edad, un veterano, podía tener 80 años, una eminencia en el mundo alemán. Alemania acaba de ser creada, no existía pues como nación antes de eso. Existían reinos o principados, regiones pues separadas, donde se hablaba alemán. Unificaron ese país, proceso pues muy duro, ocasionó guerras en Europa pues templadas. Muy respetado en la nación alemana Helmholtz por su aporte a la ciencia, a la matemática, hasta el gobierno, hasta para la parte política, a la medicina.
él induce a ERS, un muchacho, antes de los 30 años, hace sus primeros trabajos, muestra ser muy destacado. Engel le dice que estudie ese problema, a ver si Maxwell tiene o no razón. Pues él estudia lo que hay sobre el problema, el estado del arte. Yo les pido que en internet, háganme caso hoy, no se gastan mucho tiempo, entren en Google y preguntan por dipolo hertziano. Dipolo hertziano en Google, en el buscador. Les aparecen millones de páginas. Piquen en la parte que se refiere a imágenes y les van a aparecer centenares seguramente de imágenes mostrando la antena, pues la real. Yo voy a manejar en clase, el próximo viernes, en nuestra última clase a propósito, pues un modelo que surge de esa antena original. Nos vemos.